Buenas a todos, bienvenidos a la edición especial de Es Más Complejo Electoral. En vista de que este fin de semana van a ser las elecciones, este domingo 12 de septiembre, tienen que ir a votar y fiscalizar, no se olviden. Hoy vamos a hacer un capítulo especial hablando de la historia de las elecciones. Ya mi madre. Hoy vamos a hacer un capítulo especial hablando de la historia de las elecciones. Eso no se va a cortar. Esto queda. Hay una sola toma. Eh, como es de la historia de las elecciones y específicamente de la historia de la campaña electoral, que es el periodo en el que estamos ahora, lo que estamos atravesando, y vamos a ver cómo han evolucionado desde el retorno de la democracia en 1983 hasta hoy. Así que lo que vamos a hacer va a ser una suerte de video reacción a spots de campaña desde el año 1983 hasta donde no dé el tiempo. Porque después total vamos a seguramente hacer una segunda parte para cuando para cuando sean las elecciones generales. Estas son las primarias. Bueno, Ahora sí. Bueno, ¿empezamos? Bueno, ahora que estamos todos, como siempre, estamos con los que ahora nos pueden ver la cara, un servidor de Olivera, y abajo, en el mismo espacio físico, Franco Ciani y Facundo Mastronardi. ¿Cómo están? Franco, ¿nos querés contar un poco qué es lo que preparaste? la idea que se me ocurrió, que la preparé y ustedes todavía, la gracia es, como los videos de YouTube, un video reacción, ver lo que los spots de campaña busqué de antemano. Hay antes del 83, en la elección del 73, algunas canciones, pero spot en la televisión que se presentan son un fenómeno desde la democracia en adelante. Así que se me ocurrió que podíamos ir viendo la evolución de los spots de campaña como una linda forma de conectar lo que estamos viendo ahora con lo que eran en el pasado. Muy Él bien. tiene ganas de decepcionarse porque los spots de la campaña de la legislativa de 2021 son una porquería. Son muy malos en comparación. Sí, Ya van a ver son más horribles. aún. Voy a dar un solo adelanto. Comparta uno o no las ideas. Los 90 fueron peak calidad de spots. Techo histórico de la democracia. Hecho histórico. Pero vamos a poder ir viendo. Muy Si bien. quieren empezamos con la elección del 83, que por las dudas, para que recuerden, fue la elección entre Alfonsín, por la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder, por el Partido Justicialista, Óscar Allende, por el Partido Intransigente, y había miembros, por ejemplo, del Partido Comunista o de otros sectores que acompañaban la candidatura de Luder, como el Partido Comunista. Entonces hacían campaña por legislativos, pero a presidente hacían campaña por Alfonsín. De más está decir, pero igual por si acaso lo digo, fueron las elecciones posteriores al proceso de reorganización nacional, a la última dictadura cívico-militar. Así que fueron elecciones extraordinariamente importantes para la República Argentina. Sí. Así que, si quieren, empezamos con Raúl Alfonsín, que fue el que va a terminar siendo ganador. Yo no las vi, voy a reaccionar. Sí, como nosotros ustedes. no, esto lo preparó Franco. Después los comentamos un poquito entre spot y spot. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Bueno, en sentido estético, el tururum turún y el ahora Alfonsín me parece que están bastante buenos. Es muy... A nivel de ideas, Sí. voy a poner plata en las escuelas, no es una cosa Es muy muy, polémica. es muy alfonsinismo. Es literalmente Manes. Revolución de conocimiento. Sí. Hay que Pero, confiar en la por lo educación. menos, lo que dijo del servicio militar en un momento cuando se venía de una dictadura militar y cuando el país todavía era militarista en el sentido
de que las Fuerzas Armadas eran un actor político independiente, Claro. tiene peso histórico. Ahora que lo vemos en el futuro, cuando sabemos que dejaron de ser un actor político independiente. Sí, fue el momento en que las Fuerzas Armadas más estuvieron deslegitimadas y de hecho Alfonsín era como el candidato antidictadura, pro, En contra del pacto militar sindical, era la claro, expresión que usaba en la campaña. mientras que Luder era el que proponía una salida negociada con la dictadura, reconciliación, respetar la ley de autoamnistía que había hecho el dictador Viñones, etcétera. Por eso. En este video voy a saltear la parte de Luder porque el audio se escucha muy mal. Después vamos a ver igual spots de Luder. Pero está Alfonsín y va a aparecer Óscar Allende. No, este... Ah, era el mismo spot. ¿Segundo es el libro? Sí. A ver si era el mismo. Nos ate de la pobreza. No era el mismo. Ahora lo vemos. Misma estética de puerta. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Bueno, Alfonsín. moralidad. Concepción moral de la economía. Sí, Alfonsín. la idea general de Alfonsín era... Acá está el estudiante de comunicación política. El mito de gobierno, como diríamos, de Alfonsín era, vengo a traer la moralidad de vuelta al Estado. Recordemos que no solamente era un piso histórico en términos de cómo las Fuerzas Armadas estaban percibidas hacia el interior, sino que frente al mundo habíamos quedado como un régimen violador de los derechos humanos y que entra en guerras caprichosamente con otros países, no solamente con Gran Bretaña, por el caso de las Malvinas, que es lo más conocido, sino que la dictadura fue tremendamente intervencionista. La dictadura se metió en conflictos en América Central, dimos un golpe de Estado en Bolivia, apoyamos un programa nuclear con Saddam Hussein y Egipto, si mal no recuerdo. O sea, realmente éramos la Corea del Norte de Sudamérica en ese momento. Ahora, este es un spot corto, es de los únicos que encontré, pero estaba Óscar Allende, que era el partido intransigente, que era una versión de la UCR más de izquierdas, por así decirlo. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, partido intransigente, lista 6. No hay mucho más, pero ya que estamos para recordar que existe un hombre llamado Óscar Allende. Sí, siempre hubo Labañas en la política, siempre hubo... Siempre hubo Labaña. Sí. No, hay otro que ya se ha presentado antes. Pero bueno, primero ahora vamos a Luder. Ítalo Luder. Era el candidato que todos creían que iba a ganar hasta que no ganó. Recordemos que esta era la Ítalo época en que... argentino Luder. Sí. Recordemos que esta era la época donde ningún gobierno no peronista había llegado a Ganado terminar en su la mandato Junta. y de hecho, siempre que el peronismo no había estado proscripto había ganado, pero por mayorías aplastantes como el 65% de Perón en el 73. Ese tipo de mayoría que no suenan ni democráticas ni siquiera. Mayorías correntinas. Este es Ítalo Luder. Ítalo argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. Es un currículum vitae. Sí. Es un hombre que pasa que había hecho todo el curso político previo para ser el candidato que era lógico dentro del PJ. Sí, no era un peronista nomás, era un peronista histórico, vice provisional, presidente del Senado de Evita, de Isabelita,
estuvo con Perón, literalmente. De hecho, hubo en un momento en el que se creía que capaz Isabelita iba a renunciar e iba a quedar Luda durante el gobierno. Era una posibilidad política, considerando que, bueno, no estaba preparada para gobernar Isabelita. Había un hombre que era una fuerza llamada, si no me equivoco, Fuerza Republicana, llamado Manrique, que, para que esto lo podemos recortar, pero no me acuerdo el nombre. Francisco. Acá nada se recorta, acá es todo. Francisco Manrique, este hombre, fue de un partido llamado Alianza Federal. Era un partido conservador, se podría decir, de una de las fuerzas de derechas. Él había sido ministro de Bienestar Social con Livingston y con Lanusse. Dictador ¿Qué puede militar. salir mal en un ministerio, no? Y él se presentó en 1973, perdió, quedó tercero, y en 1983 volvió a intentar presentarse. Claro. Tenga voz y voto, votalo a Manrique y así ganarás. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque, haga urna de vida y no urna funeraria. Basadísimo. Haga urna de vida y no urna funeraria. Es un pequeño herramienta que nos va a servir más tarde. Está, no se preocupen. Pero quédense con la idea de urna funeraria en mente. Otra persona que se presentó en las elecciones del 83 es Rogelio Frigerio, fundador del MID y El movimiento tío de del integración y alma, desarrollo. ¿No? tío del alma intelectual de Larreta. No, mentira, pasa que el padre de Larreta había estado en el MID. Claro. Era un frente que en su momento representaba el desarrollismo. Y ellos te lo van a dejar claro. Claro. Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. El pacto social es un chaleco de fuerza contra los trabajadores y los empresarios. El desarrollismo plantea un marco de libertad donde no se reprima la producción ni se congelen los salarios. Reabrir las fábricas y movilizar la riqueza dormida es el único camino cierto hacia la democracia. Sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Es desarrollismo. El discurso desarrollista tiene tan poco sex appeal hoy como tenía en los años 80. Podríamos hablar un poco, describir brevemente qué es el desarrollismo. Yo la verdad es que no lo preparé para este video, pero Sí, en algún momento seguramente lo vamos a tratar, pero el Bueno, desarrollismo pero a muy grandes rasgos la creencia de que con ciertas políticas intervencionistas o dirigistas del Estado en la economía pueda promoverse una mejora cualitativa de la economía que principalmente hiciera que se pareciera más a la de países desarrollados que están en un paso más avanzado. La idea es esa, el desarrollismo aparece en los 50, 60, con fuerza, es la idea de que ahí se empieza a pensar al mundo en un mundo de países desarrollados y en vías de desarrollo, y que el Estado, de diferentes maneras, ahí hay un abanico que tiene que ver de atraer inversiones privadas, controlar el ingreso y salida de capitales, pero de la forma que sea, que tiene que haber un esfuerzo consciente para generar el take-off, decía Rostov, que es el padre de la ideología, despegue, sí. hay el salto económico al desarrollismo. El gran salto Despegue. adelante de la Argentina. Bueno, justo ese no, pero por ejemplo, Corea del Sur tuvo un desarrollismo basado en el subsidio, la promoción de la exportación Sí. de un sector eficiente, y acá tuvimos uno más proteccionista, pero que también buscó la inversión extranjera Sí, directa. política industrial para Claro. sectores estratégicos, digamos. Claro, eso es una forma. En cierta manera, si uno lo quiere pensar, tanto la lluvia de inversiones de Macri como el modelo proteccionista de Cristina tienen un tinte desarrollista. Eso es lo interesante de cómo no es un concepto concretamente de un ala política, sino que está en el discurso diseminado, pero venderá
ser como la base donde nació. Sí, de hecho, Voy a saltarme a uno. creo, Frankie, que una vez me pasaste un paper que se refería a Néstor Kirchner como neodesarrollista. O, No, yo te dije que quería empezar a usar el término neodesarrollista, pero me lamentaba que otros papers ya lo habían utilizado. sí, y suena un Pero poco, aparte que suena muy Chad, pero a la vez, sabiendo lo que es el desarrollismo, suena bastante tibio. Es como la Todo se palabra... llama desarrollista, ¿viste? Los Porque cambiamitas se la pasan haciendo, ¿no? Nosotros somos desarrollistas. Lo hizo todo el gobierno de Macri. todo el mundo quiere desarrollo. La pregunta es cómo. Claro. Bueno, después, como ya mencioné, había apoyos. Hay que tener en cuenta lo que le hace un poco irónico, ¿no? Todo lo que fue ocurriendo entre el peronismo de derecha, que es de donde provenía Luder, y los movimientos revolucionarios de tendencia en los años 70, hace un poco interesante que el PC haya tomado esta decisión, pero este es un spot que hicieron. Esto así no va más. Diputados y concejales comunistas. Luder, presidente. ¿Por qué? Era el partido, era el hombre. La ultraderecha peronista asesinó militantes de izquierda. Los asesinó. Y el Partido Comunista estuvo con la dictadura, igual que Luder. Así, ahí debe estar la conexión. ¿Qué estaba pasando con el comunismo en esta época? Creo que para este momento todavía no era del todo aparente que el comunismo iba a caer, pero para los 80 la Unión Soviética ya estaba como tocando piso, ¿no? Hay un chiste que recorre todos los espectros políticos en Argentina, que es que no importa el momento de la historia, el PC estaba del lado del lado perdedor. Siempre el PC, no la izquierda, no la izquierda, el PC, no, porque el PC en el 46 estuvo en la Unión Democrática. Pero digo, ahora hasta cuando se amigaron a los peronistas. Y cuando vuelve con el peronismo, gana el radicalismo. Y esto no es nacional, pero es una figurita bastante interesante de la elección, la figura de Herminio Iglesias. Herminio Iglesias, para los que no sepan, fue el Kicillof de 1983. Esto suena que estoy criticándolo, pero ¿a qué me refiero? Más allá de sus ideas. Era una figura que se ganó la reputación dentro de los opositores de ser un candidato un poco bruto o tonto, de decir cosas. Por ejemplo, él es el de la famosa urna, que ahora que me cuentan no está el link, así que lo voy a buscar ahora mientras hablo. El ataúd prendido fuego. No está el link. No. En un acto, en el cierre de campaña, Un ataúd. urna, ataúd quise decir. En un acto de campaña, tomó la decisión de quemar un ataúd que decía Unión Cívica Radical, como demostrando que los vamos a ¡Prender fuego! ganar en una guerra. ¿Qué quería demostrar? Quiero que consideremos el contexto de que después de la derrota militar en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, y después de que saliera a la luz, y cada vez más, el terrorismo de Estado y los asesinatos políticos más horribles de la historia argentina, y eso después de un periodo de violencia política prolongada, la enorme mayoría de la sociedad argentina estaba profundamente harta de la violencia política. Y este tipo va y hace una campaña que da memoria directa de que la política electoral ahora, que Alfonsín llamaba que iba a volver a la institucionalidad, que iba a ser democrática y pacífica, pareciera estar reivindicando la violencia política, no podía ser más boludo. Aparte recordemos que para este momento estaba fresco el recuerdo de que cuando gobernaron los peronistas es cuando empezaron los asesinatos políticos. Los peronistas armaron la AAA y hoy en día eso ya no se tiene tanto en cuenta. Hoy pensamos que la violencia política empezó en el 76, pero ese consenso lo construyó Alfonsín. Antes, la gente tenía bastante claro que la violencia empezó en el 73, o tal vez incluso antes con los últimos periodos de la Revolución Argentina. La gente estaba consciente de que peronistas en el gobierno equivale a balazos en las calles. Herminio Luder en Iglesias el gobierno, también, de hecho.
Herminio Iglesias también tenía errores parecidos, por eso dije lo del Kicillof. Una frase que haciendo el focus group llamado Mis Viejos, no, pero hablando generalmente con gente que vivía en la época, dijo, puede ser conmigo o sinmigo, y dijo que iban a trabajar las 24 horas del día y también de la noche. Kicillof. Más allá de si genuinamente no pude encontrar los archivos de él diciéndolo, el hecho de que se hayan filtrado y hayan quedado en el imaginario, incluso de peronistas o de familias peronistas o radicales, esto muestra que era un leitmotiv en el imaginario. Para que vean en general cómo hablaba o cómo actuaba, Para mí, acá tengo un link en el que está hablando sobre Alfonsín en tiempo de campaña. Alfonsín sigue siendo un mal nacido políticamente, porque no es... Esta noche se la arruina de nuevo. No la arruino, no. Así con los ñoquis yo la arruino. Políticamente no la arruino, yo lo digo con toda humildad y con toda honradez, porque yo soy así, yo si hablara de esta manera no sería el niño, no sería cierto lo que soy. Yo creo que yo me retiro políticamente y no se tiene que ofender él, ni nadie se tiene que ofender él no es históricamente radical que nosotros conocimos, él no es radical. Entonces yo dije, políticamente quise decir un radical, porque no es radical, no es históricamente radical que nosotros, es decir, conocimos un radicalismo del pensamiento de don Ricardo Balbín. Él es otra cosa, él no es radical. Entonces yo lo quise decir ahí, no se tiene que ofender. Esto después de que le dijo malnacido radical y trató de explicar a qué se refería. Eso no es muy elocuente, que digamos, realmente no lo ves si parece una persona ni carismática ni gente. Sí. Yo quiero que hagan memoria. No, para decirlo y lo que ibas a decir. No, eso, estaba sintiendo. Ustedes vieron el spot de Luder. No estaba el escudo del PJ muy presente. Era un hombre que resultaba ser del PJ, pero no estaba la idea de votar al PJ. No estaba la estética peronista tan fuerte en la figura de Luder. Él era un hombre del peronismo, pero no es lo que más vende a la hora de tener que atraer otro votante. Les voy a mostrar un spot de Herminio Iglesias. Eso hay una cosa que quiero sobre el sistema electoral en este momento. En este momento todavía existía el colegio electoral. Hoy en día en la Argentina, recuérdenlo y ténganlo presente para el domingo porque tienen que ir a votar. Bueno, estas no son presidenciales, pero un candidato a presidente tiene una lista única, o sea, una sola lista que son todos los partidos que lo apoyan. En cambio, en ese momento, como lo que se elegía técnicamente no era el presidente, sino electores, distintos partidos podían tener una lista de electores que decían vamos a votar por Alfonsín, pero que no necesariamente era una lista de la Unión Cívica Radical, ni decía que estaban aliados con la Unión Cívica Radical. Simplemente era el partido X que apoya justo al candidato X, pero no está en alianza, en coalición con el mismo partido. Sí. Este es el spot de Herminio Iglesias. Maravillosa música para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le darán justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio. Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. En serio, marcha peronista y audios de Perón. Vote a Perón, Herminio Iglesias a la provincia. Otra que la reta apareciendo en los spots de Santilli. Sí, literal, boludo. Pero bueno, esos son lo que tenemos de las elecciones de 1983. Esperen un segundo que me mandó algo mi padre. Sí, que las terminó ganando Alfonsín. Fueron las elecciones que la mayor parte de los historiadores dirían que consolidaron la democracia argentina y que de hecho fueron las únicas que le dieron no solamente la presidencia a la Unión Cívica Radical, sino mayoría gobernable en ambas cámaras del Congreso. Literalmente ese fue el piso histórico del peronismo. Parecía que no que iban a desaparecer, obviamente eso no iba a pasar, pero que tal vez teníamos un bipartidismo que funciona, tal vez otro partido puede gobernar
con votos propios. Y fue lo que catalizó la renovación del peronismo, un movimiento que intentó, dijeron, bueno, la memoria de Perón no nos gana una elección, tenemos que formar un partido con una identidad consolidada, más allá de Perón. Y ahí es donde apareció Cafiero y donde apareció la idea de romper el esquema del peronismo como un partido sindical para empezar a ser un partido más amplio. Incluso se habló de formar una socialdemocracia como Felipe González. Un poco la idea era como la meta, crear un partido. Ahí empiezan a aparecer los peronistas vestidos de traje, como políticos convencionales, apelando a las clases medias. Algo que en la discursiva de Herminio Iglesias no está. Claro, y aparte estaba muy presente porque de nuevo veníamos de varios años de dictadura en los cuales Videla y los demás habían estado martillando a la sociedad argentina con esta idea de el peronismo no está listo para vivir en democracia, el peronismo es un partido personalista, un partido caudillesco, un partido clientelar. Son las elecciones y lo primero que ves, los peronistas quemaron un ataúd y dicen vota Perón, o sea, confirman todos esos miedos que la sociedad tenía, y la renovación peronista también está esta idea que es por qué Cafiero era tan impopular, de tal vez tienen un punto, tal vez realmente el partido peronista no tiene estructura para vivir en un sistema democrático republicano. Bueno, para 1989, en el 85 el plan austral funcionó y Alfonsín ganó las elecciones. En el 87 el plan austral no funcionó y Alfonsín perdió las elecciones. Para resumirlo, la situación económica no... Alfonsín pudo juzgar a las juntas a la manera que él consideraba adecuado. Alfonsín pudo garantizar que no haya intervenciones militares que derrumben el sistema democrático y pudo desprenderse, por así decirlo, en buena parte del tutelaje militar. A nivel institucional, político y de justicia, su gobierno había sido un relativo éxito, a pesar de los levantamientos carapintadas, que ya hablaremos en su video adecuado, pero... Bastante más adelante. Un tema muy largo, pero a nivel económico el gobierno fracasó. No había nadie, y ahora vamos a ver que no había nadie, ni la misma Unión Cívica Radical, que defienda los resultados económicos de Alfonsín. Las elecciones del 89 ocurrieron durante una aceleración de hiperinflación, y de hecho, tras ganar en mayo Menem, la transición va a adelantarse de diciembre a julio, al 9 de julio, porque la situación económica no daba más. No se podía sostener. El por qué podremos hablar mejor cuando llegue en su video, pero esa era una realidad. El fracaso económico no podía ser negado ni por los propios. Y en este sentido vamos a ver a una persona que es más radical que la UCR, hablando sobre los beneficios del candidato Eduardo Angelos, que era un hombre que ya vamos a ver cuáles eran sus ideas. Hoy sabemos que hay cosas que andan mal, porque además hay libertad para decirlo. Gracias. Si no lo hubiera, nos venderían que todo anda fenómeno como antes. ¿Me acuerdan? Yo lo voto a Angelos. El hombre sabe de la cosa económica y va a saber cómo hacer para atornillar la libertad y la democracia con plata en el bolsillo para todos, para vivir mejor. El 14 vamos a darle al país el presidente que se merece. Usted sabe que es Angelos. Flash forward a la foto de Brandoni deprimido en la boleta de Rubinstein. No es su mejor look el bigote que tiene hoy en día. No. Pero la idea esta de Brandoni diciendo, entendemos que las cosas no van bien, pero acuérdense que antes no solamente iban mal, sino que nos mentían. En esta elección... Nos censuraban. Nos censuraban. Y te mataban también. En esta elección no nos fue bien. Este gobierno no nos fue del todo bien, pero espere que en el próximo mandato vamos a poder consolidar la parte económica. ¿Estoy hablando de 2019 o estoy hablando de 1989? Sí, aparte eso, es la idea de, bueno, ya tuvimos el tiempo social, digamos, ahora viene el tiempo político, viene el tiempo económico. Y exacto. Eso que dice en un momento que es,
Angelós va a poder atornillar de libertad y democracia, es como la dicotomía que había en el momento, es como siempre que a la Argentina le anduvo bien económicamente en los últimos tiempos fue con gobiernos autoritarios. Pero también queremos democracia. ¿Es posible tener la torta y comérsela? Entonces, vamos a ver cuál es la plataforma de este Angelós durante una hiperinflación. Menem, del otro lado, como sabemos, va a ser el candidato que va a hacer las grandes privatizaciones, el candidato que va a imponer el neoliberalismo. ¿Qué propone Angelós? Claramente va a ser un radical socialdemócrata que va a proponer un Estado presente. Digo, tiene que continuar todo lo que Alfonsín propone y fracasó. Eso es lo que uno supone. Los argentinos tenemos servicios públicos caros y malos. Yo afirmo que los servicios públicos deberán ser prestados por quien puede hacerlo bien y barato. Hay que pensar en quien los recibe y no en quien los presta. Voy a privatizar todo lo que sea necesario. El Estado va a poder ocuparse en serio de sus verdaderas funciones. Educación, salud, justicia, defensa, seguridad. Esa es la idea. Un Estado austero, saneado, eficaz. Angelós. Para una Argentina que funcione. Es decir, aún cuando, hay que recordar, a pesar de la hiperinflación, la mayoría de la UCR y buena parte de la población reivindicaban parte al gobierno de Alfonsín, sobre todo en materia de consolidación democrática, de juicios a las juntas y de derechos humanos. Pero incluso en la misma Unión Cívica Radical había un consenso generalizado de que Argentina necesitaba reformas económicas enormes, una modernización del Estado y lo que prácticamente es liberalización económica. Sí, de hecho, Angelós ganó, porque en ese momento había internas cerradas, primarias dentro de los partidos, y déjame ver, porque creo que Angelós ganó como con una victoria totalmente aplastante. Elecciones internas de la Unión Cívica. Mientras vos buscas, voy a decir cómo para distanciarse, que ahora igual lo vamos a ver en el otro spot, pero para distanciarse del gobierno de Alfonsín a nivel económico, criticó abiertamente a Juan Vital Zurruil, recientemente fallecido, que fue el ministro de Economía que implementó el Plan Austral, el ministro que estaba manejando el país, y en marzo del 89, antes de las elecciones, criticó al equipo económico del presidente de su partido, y por presión de Angelós tuvieron que hacer que Zurruil renuncie. O sea, provocó la renuncia del ministro de Economía de Alfonsín en campaña. Así de importante era marcar una diferenciación con el enfoque radical. Sí, ahí vi, eran 88%, sacó dentro de las primarias radicales Angelós. Angelós de hecho era de lo que llama la línea Córdoba o línea federal, que es como la pata más liberal, austericida, digamos, privatizadora de la Unión Cívica Radical. La misma que hoy en día está en un piso histórico con gente como Mario Negri, toda esa línea, Soler Zucaria. Son como la rama más antiperonista, gorila, balvinista de la Unión Cívica Radical, al contrario de Alfonsín, que era la línea más Buenos Aires, socialdemocracia, humanismo. Exacto. Otro spot de Angelós, para que se entienda. Dentro de 60 horas, vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelós. Pongamos en contexto de lo que es para el mundo esta época, la época de la... Ya ni siquiera estamos a principios de los 80, como mencionamos antes, de la época en cuando el estancamiento brezhneviano se vino en la clara decadencia relativa a la Unión Soviética. Estamos en un periodo de claro retroceso del comunismo, de fin de la Guerra Fría. Todavía la Unión Soviética no se había disuelto, 2 años después lo iba a hacer. Había un sentimiento generalizado de que había que dejar atrás todo este periodo histórico caracterizado por la violencia política, por el comunismo y anticomunismo.
Si no me equivoco, empieza con José Félix Uriburu, ¿no? Empieza con Uriburu. O sea, empieza con todo lo que salió desastrosamente mal de los golpes de... En 60 horas vamos a dejar atrás 60 años. El golpe de Estado en 1930, 1943, 1955, 62, 66, 76. La quema del acoso, del ataúd estaba ahí también. Había que dejar atrás la violencia política de una vez. Había que pasar página a la guerra fría. Esto de una estrategia discursiva de cómo le va mal a la economía, decir, bueno, ahora le toca a la economía. El énfasis, por eso, poner a un candidato que va a hablar de el cambio. Ahora que atornillamos la democracia, ahora vienen las reformas económicas. O sea, como simultáneamente reivindicar políticamente a Alfonsín, pero convencer de que es realmente un proyecto económico distinto al que se viene. Acá voy a saltear los dos spots estos esto es... No importa, podría. Quiero aclarar que le fue bastante bien en la elección a Angelos en medio de una hiperinflación que provocó un presidente de su partido. Es más impresionante que Macri sacando 41 puntos ahora. Sacó 31, me parece. Sacó 31, pero podría haberle ido. Le fue mucho mejor que como le fue a la UCR en el 2003. Sí. 2003, bueno. Definitivamente. Él convocó a Menem a un debate. Quiere debatir los grandes problemas del país. Fije usted la fecha y el día y yo lo espero. Incluso interrumpo la campaña electoral para poder estar en alguna provincia sin un acto para venir acá a debatir, sin asesores, por cierto. No, usted ¿el martes que viene? Sí, no tenemos martes que viene. ¿Cuánto tiempo no hay? Pues no hay. Sí, cuando quiera. ¿Y Menem vendrá a hablar de la influencia de su amigo Ubaldini? ¿De sus contradicciones? ¿Se animará a explicarle a los argentinos a dónde quiere llevar al país? ¿Vendrá Menem a debatir con Angelos? Veremos. Lo esperamos en Tiempo Nuevo, martes próximo a las 22 horas. No se lo pierda. Menem no fue, pero no se quedó callado. Subió este spot. Los radicales creen que gobernar es hablar. Por eso se preocupan por una silla vacía en un debate televisivo. Los peronistas estamos preocupados porque hay otros espacios vacíos. Hay miles de hogares con mesas vacías. Hay fábricas vacías, bancos vacíos, farmacias vacías, supermercados vacíos y hasta hay un sillón presidencial que parece vacío. Los peronistas creemos en el país que afortunadamente no está vacío. Está lleno de argentinos que el 14 de mayo van a cambiar la historia. ¿Cómo intentar remar el hecho de que no fuiste a un debate? Como Scioli. Pero lo remó. Es bastante hábil, sí. Sí, bastante hábil. Para este momento ya vuelve a reivindicar el peronismo porque la Renovación, cuyo candidato en las primarias peronistas fue Cafiero, también perdió por un margen creo que más estrecho con Menem, que representaba el peronismo ortodoxo. De hecho, una vez vi una entrevista con Cafiero que hacía mucho énfasis en el hecho de que cuando los Carapintadas hicieron el primer levantamiento en Pascua, Cafiero estuvo en el balcón apoyando a Alfonsín y a la democracia, y Menem no. Onda, Menem era como el candidato que reivindicaba el peronismo viejo. La Unión Cívica Radical apostó en el 87-88 cuando hubo una interna, esto es importante aclarar, en el 87-88 el peronismo tuvo su primera y última primaria abierta dentro del partido, si no contamos 2003, en la historia, donde pudieron elegir entre dos líneas, la línea de Antonio Cafiero o la línea de Carlos Saúl Menem. Y por muy poco ganó Menem, que tenía un discurso enfocado en revolución productiva y salariazo. Esto suena raro, considerando que vemos al Menem liberal. Por eso me parece muy interesante el próximo spot, que es un spot de Menem presidente. 89. Los radicales creen que gobernar... Me equivoqué. Este spot. En la Argentina, los liberales siempre llegaron al gobierno de la mano de las dictaduras militares.
con las consecuencias que todos conocemos. Pero ahora el liberalismo tiene su propio candidato en el partido oficial. Para frenar este proyecto antinacional es necesario fortalecer la unidad popular en defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social. Partido intransigente, la izquierda nacional en el Frejuspo. Menem presidente, Allende primer diputado, Rabanake primer concejal. El mismo partido intransigente que habíamos mencionado antes, ahora está con Menem, con un discurso de izquierda criticando a la UCD y al liberalismo. El partido intransigente, de hecho, ha evolucionado de formas totalmente nefastas. La mayoría de los políticos que entraron con el PI hoy son kirchneristas directamente. El intendente de mi distrito, de Coronel Suárez, por ejemplo, fue elegido por el PI como intendente en el año 95, el mismo año que Infran. Y hoy tiene un movimiento vecinal llamado Movimiento para la Victoria, afiliado con Axel Kicillof. Volviendo a lo que decía, porque es muy interesante de vuelta. Angelos perdió haciendo una campaña liberal, por así decirlo. Menem ganó e hizo un gobierno liberal, pero yo quisiera en el próximo spot, que es de Menem, a ver si encuentran algún discurso hablando de algo relacionado al liberalismo, a la privatización, a todo esto que ya vimos en Angelos, por ejemplo. Arremángese y vamos a crecer, arremángese, hay mucho por hacer, arremángese, no nos podemos quedar, es tiempo de cambiar. Este país tiene una larga tradición de arremangarse para resolver sus problemas, porque Argentina creció con el esfuerzo y el trabajo de quienes siempre creyeron en un futuro mejor. Vivimos momentos difíciles, pero vamos a salir adelante entre todos. Arremángese, vamos a trabajar. Arremángese. Che, estéticamente muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Qué te voy a tararear esto cada tanto? Sí, Además sí. tienen una palabra. Vamos atrás. No, está muy bien pensado. Una palabra, un significado y un simbolismo muy claro, porque cuando uno se remanga es porque está a punto de hacer algo importante. Otro interesante para aparecer, resulta que los Nicolás del Caño no son un fenómeno moderno. Bueno, ya es bastante anacrónico, de hecho, pero sigo vivo. Usted y yo ya sabemos quién es quién en la Argentina. Juntos los enfrentaremos con dignidad de pueblo. Ahora más que nunca, hagamos grande Izquierda Unida. El domingo 18, vote Fral, Es un poco atroz, ¿no? Néstor Vicente, presidente. Era el look En de el la época. 89. En el 89. Es literalmente Trotsky. Sí, había que tener ganas de ser comunista del 89, posta. Era el momento para bajarse del barco. Para algo sí era momento. Oh, y acá viene. Hay un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. Un hombre al que todos reconocen sus aciertos, su inteligencia, su perseverancia, su coherencia, su valentía política, su visión de futuro. Un hombre que nunca mintió y siempre se desempeñó con honestidad. Un hombre con raíces en el país, 6 generaciones de argentinos y una idea casi obsesiva: hacer de nuestra Argentina un gran país. Ese hombre es Álvaro Alzogaray. Votemos por una revolución en paz, total y definitiva. Alzogaray es el hombre. La solución es liberal. No se olviden que esta es una época donde junto al radical y el peronista apareció que era la L para ser liberal. Y cabe aclarar, probablemente
fue el momento de mayor reivindicación generalizada de la necesidad de hacer reformas económicamente liberales, que ahora estamos viendo un resurgimiento claro, ahora en el cuarto gobierno kirchnerista o pamperonista de Alberto Fernández, que nos parece un poco raro porque desde que somos chicos y prácticamente de 2001 hasta 2017 fue una mala palabra abogar por esto. Pero en esta época se popularizó mucho, de hecho fueron las mejores elecciones de la Unión del Centro Democrático. Sí. Y Alzogaray en general. Que después se terminaron aliando con Menem cuando ganó e hizo esas reformas. Sí, de hecho me recuerda un poco a la estética. Sí, me recuerda un poco a la estética de algo que están haciendo hoy Milei y Spert. Como la solución es liberal, el futuro es liberal. He visto gente tratar de retomar la L. No la usen, dejemos atrás la UCD. Yo ahora no recuerdo y debería haber buscado el video, pero hay un link, hay un video en el que están juntos Menem haciéndola así y Alzogaray así en una foto juntos. ¿En serio? No la tengo ahora, capaz si la encontramos antes de subir este episodio la podemos agregar, sí. pero es una ilustradora bastante interesante de la alianza que después va a haber. Y ya que estamos, no hay que olvidarse que Alzogaray hizo un pacto con Menem, no entró al gobierno de Menem, sin embargo él, sino que dejó como ministra a María Julia Alzogaray, que también tuvo su spot en el año 89, época en la que la capital elegía un senador y diputados. Para salvar la República, elija la seriedad. El 14 de mayo usted elige, además del presidente de la República, 13 diputados por la capital y un senador por 9 años. Con su voto, usted decide si esa banca será ocupada por un representante del Partido Radical, por un representante del Partido Justicialista o por una senadora que lo represente a usted. María Julia, senadora. Porque Buenos Aires es de capital importancia para el futuro del país. Venga, entremos juntos al Senado. Bastante buena. Cabe aclarar, la Alianza de Centro fue la gran coalición liderada por la UCD, por la Unión del Centro Democrático, en su mejor elección histórica. Otro paralelismo con el discurso liberal hoy en día. Los partidos se representan a sí mismos, pero las terceras fuerzas representamos a la gente. Hoy estamos tan en el 89. Mm. Sí, milicos por lo menos, pero tan en el 89. Sí. Igual, me encantan ese tipo de spots donde, primero que nada, te explican qué es el poder legislativo. Como, ten claro que... ¿Cuánta gente sabe de verdad que va a votar ahora? Escucho personas hablar en la calle diciendo, creo que votamos gobernador. Hay gente que piensa que Otro que tiene un balotaje entre Cambiemos y el Frente de Todos. La gente sabe muy, muy poco, realmente. Sí, no. Encima, esto no es algo tan difícil de explicar. Literalmente con un spot que lo hiciera bien, a mucha gente se le metería en la cabeza, porque no es muy complejo. Recordemos No. que las mujeres empoderadas originales de la política argentina fueron liberales. María Julia Alzogaray y Adelina D'Alessio de Viola. Techo histórico de coso. Las Eugenia Rolón originales. Peinado noventoso. Les preguntaba, ¿ustedes quieren que vemos la de los... son 4 o 5 minutos de spots para la elección de las convencionales constituyentes de 1994? Sí, llevamos 50 minutos, no sé qué tan apurados están ustedes. Veamos un poco qué mierda fue la constituyente. O salteamos directamente al 95. No, la constituyente está interesante. Por cierto, me hiciste acordar con eso de la foto haciendo así, cuando anunciaron el Pacto de Olivos, que es el pacto con el que Alfonsín y Menem deciden qué es lo que va a haber en la reforma constitucional. A ver, explico la reforma. Había un consenso generalizado desde el 83 de que básicamente la democracia estaba herida de muerte porque se había abolido una reforma constitucional que era de la de Perón, había reformas dentro de la Constitución hechas por las dictaduras, había algunas cosas raras metidas por dictaduras como el sistema de reparto de escaños en el Congreso, y en general como que no teníamos una constitución que puedas decir fue adoptada de consenso por todos los sectores políticos. Necesitamos una nueva constitución para una nueva época de la democracia argentina.
La cuestión es que ambos partidos tenían prioridades totalmente distintas de lo que tiene que ser esa constitución. Y por eso se juntan Menem, ya presidente, y Alfonsín, ya no presidente, expresidente, pero todavía uno de los líderes principales de la Unión Cívica Radical. Y eventualmente también Angeló se sube al barco, y obviamente Alzogaray. Y anuncian el Pacto de Olivos, que es, bueno, los peronistas nos comprometemos a votar las reformas que quieren los radicales a cambio de que ellos voten las reformas que queremos peronistas, principalmente la reelección. Y nada, muchísimas implicaciones que no podemos hablar ahora, pero me acuerdo de la imagen que hace poco, como no murió Menem, mostraban ellos anunciando el Pacto de Olivos y Menem haciendo así, tipo una combinación de la B peronista y el abrazo de Alfonsín. De nuevo, volviendo a lo que dije para Angelos, además del consenso de que Argentina requería reformas económicamente liberales y una modernización del Estado y de su función económica, había esa idea de, tanto le gusta hablar hoy en día del sentimiento del fin de la historia, de que se había terminado la era de violencia política, de divisiones políticas profundas, de la Guerra Fría, había llegado a su fin, ¿sí? La solución era pragmatismo y alianza entre sectores que históricamente habían sido enemigos o se habían matado en las calles, que así sea, pero había que ponerle un fin. Y pues eso fue una década de pura joda también, pero también terminó con una crisis de legitimidad enorme. Muy rockstar. Pero bueno, antes de crisis, antes de todo eso, antes de la reforma, había que armar una convención constituyente que redacte esa nueva constitución. En ese sentido, hubo spots publicitarios de los representantes. Este video es el mejor que encontré y aún así salta. Por momentos salta de un spot a otro, o en uno creo que se repite, pero la idea general de los spots se entiende y bastante. Se limpió mucho más, pero llega la hora de la verdad. Y en esa hora, usted, bonaerense, sabe que se trabajó como nunca en la provincia. Que hicimos obras de todo tipo y en todas partes. Detalle para que se entienda en contexto. Duhalde asumió como vicepresidente de Menem, pero en el año 1991, cuando había elección para gobernador en la provincia de Buenos Aires, que Cafiero, que había asumido en el 87, no pudo ir a reelección porque ya no tenía la fuerza política, se presentó Duhalde renunciando a la vicepresidencia para ir como gobernador, y en este momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que es mejor, queremos trabajar más. Acompáñenos el día 3 y el 4 a trabajar juntos. Su voto construye. Alberto Pierri, nuestro candidato. Pero todas sus inquietudes encuentran una mano amiga. Acompaña al intendente Hugo Marcurto, Frente Justicialista Federal, lista 93. Necesito gente honesta. Por eso esta vez voto al socialismo. Estamos en 1994. Sí. Es un socialismo que volvió a la música de Café de Buenos Aires y al logo original. No es el socialismo Socialismo comunista. de Alberto Palacios. Shout out al compañero Sicarelli. Corno hicieron los militantes comunistas en esta época, porque realmente se le vino abajo al mundo junto al muro. Bueno, pero sobre el final del menemismo resurgieron. Tipo, era la contracultura. Altamira fue básicamente el Milei de su época. Era el chabón que aparecía en la tele puteando al gobierno. No se adelanten y vean el video que van a encontrarse con una respuesta. Ok. Y la gran obra Asamblea Reaccionaria y Antidemocrática del PJ y la UCR. Luche por una nueva constituyente, libre y soberana. En Capital, Botete Este, lista 64. Y a los que quieren la reforma laboral esclavista, bajar el salario y más desocupación. Vote al Frente de Izquierda Socialista. Altamira y Zamora. Mirá. Honor a...
Chiapponi. Esa no la conozco, tal vez porque ya era grande ahí, pero Samuel de Altamira sí. Sí, mirá. Mirá, tenía la misma cara de perro triste también que ahora, ¿viste? Buenísimo. Pero por eso decía, Jorge Altamira ya era un joven con apenas 70 años cuando fue la elección constituyente. No, mentira, no sé. Es triste, boludo. Se ve igual. Sí. Vote al FIS. En provincia de Buenos Aires, lista 91. Estamos transformando a la Argentina. Y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras, con leyes modernas, con una constitucional es tan importante. A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias. Y se puede decir acerca de ella una cosa hoy y desmentirla mañana. ¿Usted todavía les cree? No les regale su voto. Refuerce la democracia. Vote Modín, lista 37. El Movimiento de Dignidad Nacional es el partido de Aldo Rico, el coronel Aldo Rico, que encabezó el movimiento Cara Pintada, los primeros 2 alzamientos, si no me equivoco. Que tuvo un porcentaje muy decente de elecciones, de hecho fueron muy importantes para que Duhalde pueda obtener la victoria en la provincia de Buenos Aires como gobernador. Sí. Si no me equivoco, el gobernador tucumano Bussi provenía del Modín. Claro, Bussi, que fue interventor de Tucumán durante el operativo contra los montoneros, y actualmente su partido Fuerza Republicana sigue siendo la segunda fuerza en Tucumán. Liderado por su hijo, claro. también Bussi Jr. No solo en la ultraderecha militarista había un sentimiento de indignación contra el Pacto de Olivos. Para muchos radicales, y para esta época también para gente que había apoyado en su momento la UCD y la Alianza del Centro, estaban realmente decepcionados porque los partidos con los que se habían empezado a identificar a lo largo de los 80 en las elecciones del 89, ahora habían pactado entre sí, se habían sido absorbidas por el justicialismo, y bueno, entre estos que intentaron formar sus partidos rebeldes está nuestro querido Aldo Rico, que sigue vivo, me parece, ¿no? Se murió. Aldo Rico sigue vivo. Sigue vivo. Las próximas elecciones del 10 de abril, ¿usted votará? Opine donde debe opinar. En el cuarto oscuro. El domingo 10 de abril, recuerde que votar es obligatorio. Alianza del Centro Liberal. Porque rechazamos el pacto. Alianza del Centro Liberal. Porque somos la auténtica defensa de la Constitución. Alianza del Centro Liberal. Lista 92. Un poquito legitimado ya para el 94. Una pregunta, ¿se escucha mucho la máquina de cortar el pasto, Eloy? No escucho absolutamente ninguna. La audiencia nos puede dejar en los comentarios si escuchan la máquina de cortar de pasto. Yo no escucho nada. Perfecto. Tito Irigoyen, adversario irreconciliable del régimen conservador, acuerda con Roque Sáenz Peña la ley de sufragio universal. 1965. Arturo Humberto Ilia, presidente democrático de los argentinos, levanta la proscripción que pesa sobre el peronismo. 1973. Ricardo Balbín, preso político durante 365 días, se abraza con Juan Domingo Perón, su viejo adversario, y reconcilian al pueblo argentino. 1993. Raúl Alfonsín, el principal opositor de este gobierno, da un enorme paso para garantizar una constitución. Elección. Yo necesito gente honesta. Se cortó, esto es un VHS muy viejo en el que se saltean, pero la idea es la estética es Alfonsín diciendo los momentos épicos del Partido Radical, este es uno más. Claro, como la idea de conciliación de ni vencedores ni vencidos, ya lo mencionamos en el capítulo que hablamos de Urquiza, lo mencionamos hablando de Avellaneda. Esta idea de los grandes momentos de la historia argentina son cuando los enemigos se abrazan, digamos, o por lo menos ese es el relato que estaba impulsando acá Alfonsín. Todos quieren ser justo José de Urquiza, ahora Larreta quiere ser justo José de Urquiza, todos quieren ser el que simultáneamente venza a lo peor del enemigo pero se alíe a su otro sector y pueda hacer las reformas necesarias. La mayoría no le salió muy bien, pero
Urquiza sí. Sí, Por un tiempo. bueno, vamos a hablar de la reconciliación, que es una de mis obsesiones personales otro día. Este VHS tiene estética parecida Hay un artículo igual, si les interesa, ¿no? De hoy en día. hay un artículo, si les interesa a la audiencia, en revista Seúl, que salió hace poco, sobre la idea de qué pasaría si se cierra la grieta a través de indultos. Si, por ejemplo, Rodríguez Larreta indulta a los Kirchner, o viceversa. Es todo un tema para un video entero. Pero bueno, veamos de vuelta a Susana Rinaldi. La reelección. Yo necesito gente honesta. Por eso esta vez voto al socialismo. Con su apoyo, llevar a la jerarquía constitucional, a la Auditoría General de Gobierno, y además que sea presidida por un hombre de la primera oposición, es decir, los radicales, procuraremos hacer abortar la corrupción antes siquiera de que nazca. Denunciar la corrupción es bueno, prevenirla es mejor. Sí, antes que nazca. El 10 de abril no se vota en gobernantes, ni se vota para hoy. Cabe aclarar que Se ese vota es para los Alfonsín. próximos 100 años. Es hora de Ese recordar. es el Alfonsín maquillado, ¿eh? Mirá cómo envejeció en esos años de presidente, que intentando ponerlo lo mejor posible ya está 3 décadas más viejo. Eran presidencias de 6 años, muy desgastante. La presidencia envejece mucho. Aparte, Es la Alfonsín, realmente. sí, Alfonsín literalmente se negaba a retirarse. De hecho, incluso cuando el partido, cuando los radicales eligieron otros líderes, como puede ser Angeló de la Rúa, Alfonsín siempre estuvo en el fondo rompiendo las bolas. Él siempre soñó con tener una segunda presidencia. Ay, Dios, que no lo veamos con Macri eso. Espero que no. Quedó un fragmento, pero es muy chico y ahí pasamos a otro. Dotarle los poderes al presidente para dejar crecer nuestro futuro. El 10 de abril, hacete oír. Era eso. ¿Le estaba peinando las patillas? Sí, estaba como tocándole las patillas como para que no se pase. Eso se ve muy perturbador. Es bastante perturbador, muy perturbador. me siento bastante incómodo. Además de la juventud radical, así que más joven debe tener 60 años ya. El más joven militar con Irigoyen. En fin, en el 95 pasó algo con la oposición. Algo que capaz nos haga sentir recuerdos de la 2000. El peronismo era tan fuerte que la oposición al gobierno peronista se fragmentó, pero no al nivel de las elecciones del 2011 o 2007. Acá la UCR presentó su candidato, pero también apareció el Frente País Solidario, llamado Frepaso, que tenía otro candidato opositor a Menem. Lo importante, más allá de las propuestas concretas que puedan hacer uno u otro, es acá empieza a aparecer en las urnas el concepto de antimenemismo. La idea es, mi campaña es en contra del presidente. Por primera vez empezamos a ver una reelección, porque la reforma del 94 garantizó la reelección. Entonces la figura del presidente está en el centro. La idea es, ¿le doy continuidad al presidente o no? Porque Angelós podía despegarse de ser radical, pero Menem no puede despegarse de ser Menem. Entonces, acá vemos algunos spots de Bordón, que estaba en el peronismo, pero se separó para esta campaña. Era en el famoso grupo de los 8, ¿puede ser? Un grupo de diputados intransigentemente peronistas que se fueron por la alianza con la UCD. Incluyendo a otro que va a aparecer más adelante. El señor Álvarez. Chacho Álvarez. Carlos Álvarez. Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no hay la guita, ni justicia, ni trabajo. Para un país serio, el mejor gobierno, mejor Bordón. La principal crítica que se le hacía al menemismo es la corrupción. Por eso, de acá en adelante, el lema del antiperonista va a ser: yo no soy corrupto,
ya lo vamos a ver de vuelta. Debo aclarar que después empeoró en el 95, ¿no? Por el efecto tequila. Pero los primeros años después de las reformas económicamente liberales de Menem fueron un periodo de, para la gran mayoría de la población argentina, gran progreso económico y una disminución de la pobreza y aumento del poder adquisitivo. Sí, que sí, después, a medida va avanzando la década, empieza a contrarrestarse, empieza a tener más peso la gran desocupación, empiezan a estancarse o caer los salarios reales. Pero para mediados de los 90, Menem era increíblemente poderoso, probablemente el político más poderoso desde la democratización en la historia argentina. Mencionaste dos cosas que van a aparecer más tarde. Eloy. Mandar. Esta no es un spot, pero me parece interesante. Vieron cómo todos los candidatos intentan mostrarse soy uno más. No. Soy como vos. Oh no, el capítulo de playa del anime. José Octavio Bordón le encontró la vuelta a las vacaciones. Para no descuidar a su familia, veranea con ellos, pero a la vez hace proselitismo a la arena y recuerda algunas anécdotas de sus comienzos en la carrera para candidato a presidente. Empezamos nuestra tarea aquí, con un sombrero que decía "Se viene Bordón". Y en un diario salió, numerosos simpatizantes usaban el sombrero. La verdad que teníamos un solo sombrero y lo íbamos cambiando de cabeza. Ahora tenemos algunas remeras más. Bordón, con un look muy moderno respecto a sus shorts, no le escapa al mar, y las diversas zambullidas tal vez lo ayuden a olvidarse de algunos malos tragos que le ha deparado la interna en el prepaso. Eso sí, a enfrentar las olas, corre con medio salvavidas incorporado, ¿no? Eso fue bastante poco. Más allá de que le dijo que corría con medio salvavidas incorporado, y que es un fragmento de 30 segundos de él saltando ante olas, la gracia es como ya no es solo la idea del presidente como una autoridad por ahí arriba que te mira como Dios, sino que es uno más. Y uno más como vos. Como vos, tengo panza, voy a la playa. Claro. Hago asado. Engaño a mi mujer. Lo hacen, efectivamente lo hacen, son seres humanos. Sí. Como mencionaste, Menem tiene mucho con lo que apoyarse en su gestión. Estos son varios spots, no sé si voy a dejar los 2 minutos, porque son varios, pero sí, esa es una cuestión, chicos, no sé hasta cuándo quieren hacer ustedes. Esto no está preparado, ¿se nota? Llevamos 1 hora 9 minutos. Yo diría que terminemos con el 95 y dejemos el 99. Dale, de una. Para las próximas, para las generales. Yo creo que los efectos sonoros, se entiende todo lo que hace diciendo, Sí, sí. son muy claros. O sea, 2 minutos Es de como él haciendo cosas. 2 minutos de él, son varios spots, pero esto de cortita y al pie, no tengo que ponerte una canción, no tengo que ponerte una voz. A vos te queda claro, él hizo todo esto y va a hacer más. Gestión basada en hechos. No, realmente es algo que después creo que solamente se pudo ver durante algunos años del kirchnerismo, aunque no lo terminaron de soltar. Pero no necesitan ningún espíritu ni derrotista, ni de llamar a... Créanme, vamos a hacer un cambio. Hicimos algunas cosas bien, pero ahora viene la gran reforma económica. No, en esta época Menem voy a decir, miren lo que logramos económicamente. No vamos a seguir haciendo votenos porque nos va bien. Sí, es algo que se introduce también con la lógica reeleccionaria. No tengo que hacer campaña. Mi campaña fueron los 4 años de gobierno. 6 en el caso de Menem. O sea, mirá el derrotismo de algunas campañas de los que ahora, o puras promesas del futuro. No te pueden decir, mira todo lo que hicimos. Un poquito lo hacen, pero ni en pedo como lo hacían. O es, mira, vamos a seguir tan bien como estamos hoy. Claro, algo que hace mucho énfasis en la teoría moderna de comunicación política es que todo acto de gobierno es comunicativo.
No existe solamente... La comunicación política no es lo que pasa un par de meses antes de las elecciones, es literalmente todo lo que venís haciendo cuando sos gestión. Y por eso la gestión que va a una reelección o que va a una confirmación en las legislativas siempre tiene ventaja natural. Sí. Ya que vamos a esto, uno podría pensar, ¿no? ¿Y quién no votaría a Menem considerando todo lo que hizo? Y se les ocurrió que esto podía ser un spot. Buena película, ¿no? Sí, pero no nos salgamos del tema. Bueno, ¿qué quieren? Yo no sé qué voy a votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones, ya te olvidaste. ¿Y tu hermano que ahora no va a tener que hacer la colimba? Ahora hay créditos. ¿Cómo te compraste el departamento? Sí, ahora hay estabilidad. Sí, en el de México. ¿El efecto tequila? El efecto tequila. Para. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. ¿El señor ya se decidió? Sí, creo que ya se decidió. No habíamos mencionado eso, fin de la colimba. Menem había hecho mucho para desarmar al servicio, no solo al servicio militar obligatorio, sino a las Fuerzas Armadas. Al principio de la presidencia de Menem es cuando finalmente se consolida el método democrático liberal en la Argentina, porque las Fuerzas Armadas finalmente dejan de ser un actor político independiente, cuando se le sublevan a Menem, de manera muy sangrienta, cabe aclarar, y las manda a reprimir, y le obedecen al poder constitucionalmente establecido, uno de los momentos más importantes de la historia argentina. En gran medida gracias al gobierno de Alfonsín, con todos sus errores, logró avanzar muchísimo en eso, pero termina de consolidarse al principio de la presidencia de Menem. Sí. Una más, si vos se lo dicen algo. No. Yo estoy libre, son ustedes los que están con tiempo medido. Yo estoy acá con resaca, voy a estar sentado todo el día. Comentario te preguntaba si tenías, eso iba. Ya que estamos con los spots, cabe aclarar que por más que hicieran esta campaña seria, eso no quita que sepan hacer un spot con el lema garantía de futuro muy pegadizo. Discúlpenme por bailar. Vamos con Menem, una vez más. No fue Menem por todo lo que hizo, no fue Menem por todo lo que hará. Vamos con el justicialismo, vamos a triunfar. Garantía de futuro, vamos con Menem y con Rucao. Vamos con Menem y con Rucao. A triunfar. La canción per se no dice mucho, pero las imágenes sí. La canción no dice mucho, pero es muy pegadiza. Además, de nuevo, la campaña Menem era más falta que diga, vamos a seguir haciendo lo que hicimos, miren nuestros resultados. Claro, exacto, es como, ¿qué hay que decir? Lo viviste. El caudillo riojano, ahora vistiéndose con traje y corbata, hablando en un lugar todo estilizado al estilo occidental y reivindicando que la gente vaya a un súper y vuelva llena de bolsas, es realmente la modernización de un peronismo raro. Sí. Realmente había cambiado profundamente algo. La pregunta es, con todo esto, ahora, vieron que empecé por Bordón, luego fui por Menem, porque salió primero Menem, el segundo fue Bordón, y en el tercer lugar en estas elecciones, con el 16% del voto, ese es el piso histórico. No, mentira. Viene el 2003, pero bueno, ese es su piso histórico hasta el momento. Vino la Unión Cívica Radical con Masachesi, que era un hombre de Río Negro. Río Negro había sido una de las pocas provincias que se había mantenido en control radical después de la derrota que había sido el 87-89. En el 87, de hecho, ellos habían pasado de tener prácticamente todas las provincias, porque se habían renovado todos los cargos a la vez, como duraban solo 4, se renovaron en el 87, a perder 21 gobernaciones pasó a tener el peronismo. Se decía en ese momento que UCR significaba únicamente Córdoba y Río Negro, porque solamente tenían Córdoba, Río Negro y la capital federal. Esta idea de un país peronista con 3-4 provincias radicales no es extraño a nosotros.
Pero bueno. En el momento Esta es la época cuando los peronistas empiezan a dominar en provincias que no largaron hasta el día de hoy. Sobre todo en provincias del norte de Argentina. En esta elección asumió un joven formoseño llamado Gildo Insfrán. Seguro va a ser un gran defensor de... Es un veterinario, es un veterinario, viene de curar, va a dar el paso por Formosa. Va a dar el paso por más democracia y libertad en Formosa. Ahora, ¿qué puede hacer la Unión? O sea, ¿qué puede ser el POT radical? Primero estuvieron juntos, bien juntos. Después se separaron. De pronto uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta que uno pensó que a la derecha estaría mejor. ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo, usted decide. ¿Más de lo mismo o producir el futuro? Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. Perdonen. Esto fue hecho en Windows 95. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Sí. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. No dijo nada y dijo, estos dos que nos están ganando, medio que son lo mismo, ¿no? Campaña chota, pero ya estaban... Empieza la larga tradición de campañas vacías de la UCR. Sí. A ver, otro más antes de... La Angelos por lo menos no lo fue, boludo. ¿Cómo cayeron de golpe? Acá hay otros spots de Masachesi, si quieren ver. Sí, son muy tristes. Todos ellos son prestigiosos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Un partido con más de 100 años de historia, en defensa de la libertad y las instituciones del país. Ellos, junto a todos los radicales del país y una gran masa de votantes independientes, apoyan a Horacio Masachesi como el candidato a presidente para todos los argentinos. Horacio Masachesi, síntesis de un mandato con toda la historia y con todo el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. Esto también es algo que caracteriza las campañas de la UCR, que es... la UCR básicamente, más que un partido político con ideas, es un grupo de identidad. La campaña... Tenemos historia. Creen que vamos a gobernar bien porque antes... En la época de tus abuelos. El partido de Irigoyen. Claro, somos el partido de Irigoyen, de Alfonsín, de Angelos. Mirá, tenemos alguna provincia donde hicimos rutas. Es un partido que ya lleva existiendo más de un siglo. Esta ya había sido un siglo de su aparición en la Revolución del Parque. Mis viejos, junto a mis abuelos, llegaron acá allá por 1920. Mi padre es chacarero y mi madre maestra rural. Ellos y todos los que vinieron en esa época daban gracias a Dios por estar en un país como este. Trabajaban duro y soñaban con dejar lo que tanto les costó conseguir. Después del 14 de mayo vamos a volver a soñar, pero con los pies en la tierra. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. Esa estética del internet primitivo, boludo. No había plata para muchos fondos. No, la administraban la coparticipación de Córdoba y Río Negro no era tan jugosa. No. Estos son los que pagaron los 2.000 millones de pesos del salvataje del Estado. El 14 de mayo, usted decide. El país de la improvisación o producir el futuro. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. Che, boludo, reciclan Nadie conoce el mismo metraje de producir el futuro. Onda, literalmente es una campaña... Santilli le puedo tener más tolerancia si estará la campaña de la Unión Cívica Radical en el 95.
apostemos si este spot va a tener las mismas imágenes de fondo y el túnel. Yo No, no lo por vi. favor, Yo no. no lo vi. Sí, lo va a tener. Se mejora el sentido de producir el futuro que una mujer. Por eso, la mujer fue la primer convocada cuando Horacio Massachesi comenzó el camino de la esperanza. Hoy, en cada rincón del país, cada día más mujeres suman su esfuerzo de una manera firme y generosa, ayudando a Horacio Massachesi a producir el futuro. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo. Acabo de decir, vamos a producir. ¿Sabes quién más produce? Las mujeres. La puta madre. Literalmente es eso. A todos nuestros seguidores o conocidos radicales, quiero que sepan que no es contra ustedes. La dejaron fácil. Dale. ¿Cuál es la analogía entre la producción de lo que sea que se refiere a esta campaña y las mujeres al embarazarse? Produce el futuro. Estamos incubando el futuro. ¿Sabés qué más es una incubadora? Las mujeres, producir. Aparte que Massachesi Hernández. ¿Qué significa las mujeres fueron las primeras convocadas? Si el candidato a vice no era mujer. Onda. Es como. Eran los 90. Es algo que también la UCR y muchos partidos hacen hoy. Como, ven, tenemos jóvenes, tenemos mujeres, tenemos un espacio de diversidad. Producir el futuro. Estos son prestigiosos dirigentes de la Unión Cívica Radical, un partido con más de 100 años de historia en defensa de la libertad y las instituciones del país. En Chimbas, y para producir un verdadero cambio, vote al doctor Hugo Pérez. Porque en Chimbas somos la alternativa. Tiene pinta de narcotraficante a una serie. Pero ese era el candidato en Chimbas. Pero bueno. ¿Dónde queda Por Chimbas? cuestiones. Chimbas. No sé. A una provincia narco. Perdona quienes sean de Chimbas. Pero al porcentaje alto de nuestra audiencia que es chimbense. Ah, está en el Gran San Juan. Mira vos. San Juan. Perdón, Esteban. Arancibia. Arancibia. Y Mallea y todo lo que... Sí. Pero bueno. Producir. Por cuestiones de tiempo, me parece que lo mejor va a ser que sigamos en otra edición, Sí. 1999, 2001 y 2003, y probablemente lo que venga más adelante lo seguiremos haciendo después. Otro Sí. periodo, un periodo ya de legitimación y decadencia del periodo de prosperidad Claro, peronista. es un buen momento para cortarlo, porque hasta acá es Peak Menem, hasta acá no hay críticas genuinas para hacerle más allá de corrupción en la campaña, porque todavía la desocupación no está sólida en 2 dígitos. Estamos en 2011. Y no se está estancando. Estamos en Es 2011. el 2011 de Menem. Hay que ver lo que va a pasar en el 97, lo que va a pasar que va a generar que se arme la alianza, y el 2001. Sí. Comentarios generales. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de todo lo que vimos? Para empezar, la campaña del 95 a la UCR fue patética. La campaña, la Unión Cívica Radical no supo cómo responderle al menemismo, claramente. No, porque no pudo tomar la delantera como oposición, principalmente después del Pacto de Olivos, claramente. Por algo surgió el Frepaso, por algo después va a tener que hacer la alianza. Claramente el protagonismo ese central. Ya acá se puede ver después del 89 como, por más que siguió estando grande, ya no era la misma, estaba funcionando por inercia, y medio que si uno lo piensa de esa manera, no es tan sorprendente lo que les va a pasar en las elecciones del 2001 y el 2003. Muy buena campaña la de Angelos, Sí. Realmente la tenía muy difícil. El muy mejor difícil. presidente que nos perdimos. Sí. Qué lástima que no triunfó esa línea del radicalismo. Sí, o la línea de Cafiero, ¿no? Si no pudimos ver ningún spot de la interna, no sé si había, pero también Antonio Cafiero era una línea bastante potable dentro del peronismo. No como su vástago que está
actualmente de jefe de gabinete. Oh, Sí, de hecho, creo que la historia de las elecciones es la historia general de la de los decadencia de la casta política. Onda, muchos apellidos y muchos partidos que prometían mucho en el 83 hoy están... pero realmente creo que es muy representativo de lo que fue principal. El 23 era la idea de hay que ponerle fin a la violencia política y al autoritarismo, hay que consolidar la democracia. En el 89, generalmente, Menem fue más ambiguo y más lleno de humo, claramente. Pero era la plata. Pero la idea es, económicamente estamos muy mal, pero reivindicamos lo no económico que sucedió en este periodo. Y en el 95 soy Menem, votame porque nos está yendo re bien y nos va a seguir yendo re bien. Y seguro terminó muy bien esa década y empezó re bien la siguiente, ¿no? Y del otro lado... Mucho potencial. Y del otro lado nadie puede decir, mirá lo mal que te está yendo en la economía, así que se tiene que recurrir a un ataque moral por las cuestiones de corrupción. Y por la hipocresía, porque Menem en lo institucional y moral fue particularmente corrupto, cínico y un sinvergüenza total. Claramente era alguien con un carisma que le permitía llevar adelante ser un sinvergüenza. También con este espíritu de fin de la historia, de dejemos de matarnos, dejemos de discutir entre nosotros, se terminó todo esto, miren qué bien le va la economía, esto funciona. Y por un tiempo funcionó muy bien, después terminó teniendo sus problemitas políticos, que supongo que vamos a ver cuando hablemos de las elecciones del 99. Así es. Y 97. Y mi reflexión final también va en ese sentido, que obviamente Bennett tuvo una gestión económica impecable, sobre todo en este periodo, pero también hay que decir que estuvo marcado por una corrupción y una decadencia institucional tremenda. O sea, un partido no pasa a tener un país no pasa de tener un bipartidismo bastante firme a que un partido solo domine prácticamente todas las provincias con cuasi dictadores como Infran de manera normal. O sea, eso requiere un nivel de construcción de redes clientelares, de rosca, de erosión de las instituciones democráticas, que creo que no solamente podemos culpar a Menem. Vimos cómo era la campaña de Bordón y la de la UCR. Obviamente los partidos democráticos de la Argentina también se durmieron. Esa es la lección que creo que los liberales tenemos que extraer. También tenemos la culpa, liberales y demócratas en general. Tenemos la culpa de que este país se haya ido a la mierda. Yo en general soy bastante crítico de Menem, por más que pienso que el primer gobierno hizo muchas de las reformas, como las que decía que quería hacer Angelos también muy positivas, pero fue impresionantemente corrupto. Construyó o empezó a construir redes corporativistas que siguen causando muchísimos problemas hoy en día. Hay muchos problemas de hoy sobre las organizaciones sociales, sobre provincias con regímenes híbridos, semiautoritarios que se pueden, si bien no es que aparecieron de la nada, obviamente, en su forma moderna aparecieron con el menemismo, en gran Argentina moderna. Empieza con el menemismo, entre otras cosas también por lo que dije antes, con Alfonsín y Menem, del fin de las Fuerzas Armadas como actor político independiente y la transición del peronismo a este partido ya no sindical clásico, sino como es clientelar. Clientelar era el término que usa Levitsky, creo que era. Argentina moderna, entre comillas, porque obviamente vivimos en una Argentina dominada no exactamente por reformas económicamente, pero el kirchnerismo construyó sobre lo que dejó la crisis del sistema del menemato. Sí. Bueno, creo que eso es todo. Si no tienen nada más que decir, podemos concluir el capítulo. Muchas gracias a todos por habernos mirado. Sintonicen la segunda parte, que la vamos a hacer seguramente el fin de semana anterior a las elecciones generales. Este domingo 12 de septiembre vayan a votar, fiscalicen, cómanse un asado después, sean ciudadanos responsables y déjenos en los comentarios qué les llamó la atención a ustedes, si hay algo que les gustaría que comentáramos en el capítulo siguiente, si hay algo que nos olvidamos de comentar en este capítulo, y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Es Más Complejo. Adiós. Te voy a decir una última cosa, realmente creo, aún incluyendo las de los radicales en 95, fueron mucho mejores que las de ahora. Sí, olvídate, no, las de ahora son horribles. Realmente, no voy a hacer un análisis profundo. Vimos de vida, pero en esta época es una porquería. No sé por qué. Yo desde ayer que busqué estos videos vamos con Menem y con Ruca. No, Santilli y Menem no tienen perdón divino ni salvación alguna. Mangarse las mangas. Muy bien, muchas gracias a todos. Sigan al Club del Erizo en todas sus redes sociales. Y si te dicen para la próxima edición de Es Más Complejo y abro hilo. Adiós, adiós.